¿Qué tal? Este es el curso que me pidieron darles acerca de cómo sugerir mejoras en equipos y cómo poder ejecutar estas actividades resultantes de la mejora. Necesitamos realizar primero una evaluación de necesidades. Consiste en identificar todas aquellas oportunidades, áreas de oportunidad dentro de una máquina, un proceso, incluso de las instalaciones. Puede ser implementada en los procesos existentes para analizar los datos y realizar cambios internos. ¿Cómo realizar una evaluación de necesidades? Primero que nada hay que identificar la necesidad del equipo, establecer objetivos relevantes y solicitar comentarios al equipo. Un segundo paso es recopilar la información interna. Recopilar información interna se trata a veces de pararse ahí con el operador, preguntar cómo funciona la máquina, qué problemas tienen, cuáles son los problemas más comunes, condiciones originales de la máquina. Por ejemplo, en la extrusora, que la extrusora la tenemos originalmente era automática y ahorita ya no queda nada de lo automático, más que lo que se ha estado implementando poco a poco. Bueno, también se debe recopilar información externa, solicitando respuestas o a veces preguntando ya sea a otros proveedores. Podemos investigar también en internet. Tenemos mucha documentación. Hay videos, hay tesis, hay veces también memorias de cálculo que nos pudieran ayudar a dar forma a la necesidad. Usa los datos. Al final, después de haber englobado toda esta información, hay que utilizar los datos para saber cómo atacar este problema. Herramientas. Tenemos una serie de herramientas que utilizamos aquí en la planta, como las cuales pueden ser Gemba Works. Los 5 por qué es una herramienta que ustedes ya conocen, que han estado aplicando. El árbol de fallos, alguna vez hicimos un ejemplo. Y el análisis de datos. El análisis de datos es algo que vemos diariamente en las juntas. Y pues más adelante vamos a detallar estas herramientas. Gemba Works. El Gemba Works es una caminata en el área operativa, la cual consiste en observar ya sea maquinaria, ya sea instalaciones, y esto comunicarlo entre compañeros, comunicarlo a nuestros superiores, y de qué forma, ya sea un mensaje, una presentación, el comentario, sabes que yo vi que está mal ahí, que falta una tapa en un motor, son detalles que vamos observando que hay que ir cerrando para mantener nuestra maquinaria, nuestras instalaciones en óptimas condiciones. Cooperar. Algunas veces para solucionar estos problemas necesitamos de la ayuda de otras áreas como puede ser manufactura, como puede ser producción. Necesitamos cooperar en equipo, incluso entre nosotros, para lograr atacar estas fallas. Al final llegar a lo que es resolver el problema y finalmente tener una evidencia donde se observa el antes y el después de estos gembas para llevar pues el registro y de nuestras mejoras. Un ejemplo que me tocó acompañar al equipo de David a un cambio de termorregulador en el cual se observaron varias cosas. Este es un detalle de varios en el cual el área es de difícil acceso, los contactos quedan lejos y el espacio entre las mangueras y la reja apenas permite meter el brazo para conectar. Entonces aquí se agrega también, se propone modificar la localización de los contactos para hacer más sencillo y seguro el acceso. Como ven, pues es la imagen, hay un espacio muy reducido y yo creo que aquí más de uno ha sufrido al momento de conectar y de subir el termorregulador. Otro ejemplo, en la Termo 7, igual termorreguladores. Tenemos pues sí un desastre evidente de mangueras, pero más allá, algo que me preocupa más es la parte de la conexión eléctrica de los termorreguladores, que está ubicada en el tablero, está invadiendo el área de la banda de salida. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Que nos va a obligar a parar la máquina para poder cambiar un termorregulador. Entonces, aquí se propondría de la misma manera que en el caso anterior, cambiar los contactos hacia la parte frontal donde se encuentran los termorreguladores. Uno más. En Extrusora 2, pues yo creo que ya lo saben, lo conocen, incluso han sido esta persona, han estado jalando la cadena ahí en la extrusora cuando se va a separar en un cambio de rodillo. Esto pues que es una condición insegura. Entonces pues la propuesta es ya sea recortar cadena, revisión de soporte o reforzar, revisión de cambio de ruedas si es que las ruedas están atorándose. Incluso se propuso
Colocar un dispositivo que nos pueda hacer la presión o la tensión que genera una persona al jalar la cadena, bueno, que lo causara un pistón neumático, hidráulico, algo que nos pueda ayudar para retirar esa condición insegura. Bueno, pasando a la siguiente herramienta, los 5 porqués. Ustedes la conocen, sin embargo aquí está una pequeña guía de cómo realizarlo. Uno, se establece qué está pasando, en este caso es el fenómeno. Se define por qué está pasando con el primer por qué. Se determinan las posibles razones de la causa, que normalmente es una lluvia de ideas. Hay veces que no conocemos todo el proceso que involucra el llegar a una falla. La resolvemos, pero necesitamos ahí empezar a, a pensar, a ver qué pudo causarlo y empezar a generar las siguientes preguntas que deben de llevar una lógica, una relación para que sea coherente este análisis. Normalmente estos 5 porqués nos ayudan a llegar a la causa raíz. Si ya lo resolvimos, bueno, en nuestro formato colocamos cuál fue la solución, pero también planteamos soluciones más adecuadas que pueden hacer acciones correctivas a futuro y acciones recomendadas. Aquí hay un ejemplo de un análisis de causa raíz. Se quemó el drive una tarjeta del drive Yaskawa de la bomba de engranes. No sabíamos que esa era la causa, ¿verdad? Pero el fenómeno, pues, se detiene proceso de extrusión por falla de V3 en drive de bomba de engranes. ¿Por qué la extrusora se para repentinamente? Porque la bomba de engranes se detiene. ¿Por qué la bomba de engranes se detiene? Por la alarma constante en V3. ¿Por qué se alarma el drive con V3? Por pérdida de señal en relevadores MC. Estas respuestas se sacaron una vez leyendo manual, analizando la falla. ¿Por qué no hay señal en relevadores MC? Por daño en resistencia R195 de tarjeta de control. ¿Por qué se dañó la resistencia R195? Por soldadura fría, falso contacto. Que efectivamente la resistencia presenta un calentamiento y por lo tanto no había contacto de la pista donde se ve el calentamiento hacia el siguiente elemento. Se realiza la reparación y efectivamente veíamos que ese dispositivo tenía una conexión directa hacia la parte del conector CN13 de MC. Aquí tenemos una relación con los 5 porqués. Entonces mi solución aquí fue realizar reparación de tarjeta puenteando las pistas dañadas desde R195 hasta conectores MC. Acciones preventivas: se realiza mantenimiento general al drive. Aquí se abrió completamente, se cambió la pasta disipadora y se lavaron todas las tarjetas electrónicas. Sería una acción preventiva que hay que agregar a lo mejor cada medio año, cada año, aún no se define. Y una acción a largo plazo sería mantener ventilado el gabinete eléctrico para evitar calentamiento. Árbol de fallos. Alguna vez hicimos un árbol de fallos aquí como ejercicio en el taller y se presentó. Nos apoyó ahí Eduardo Escutia. Sin embargo, aquí tengo un pequeño diagramita del árbol de fallos donde se ve la secuencia que fue siguiendo la falla. Esta se divide en sistemas normalmente de una máquina, como puede ser el sistema eléctrico, mecánico, neumático, hidráulico y de control, etcétera. Y pues aquí tenemos un caso de un motor eléctrico quemado. Los modos de fallo que tiene puede ser un calentamiento a cierta temperatura, una sobrecorriente o una bomba centrífuga fuera del caudal. Bueno, en este caso se fue por la sobrecorriente. La causa material que fue fusible no disparado, carga superior a la permitida, RPM por encima de lo permitido. Es un fusible que no se disparó, por lo tanto, eh, la causa humana aquí fue que hubo un dimensionamiento incorrecto de las protecciones eléctricas. O sea, y nos ha pasado que no tenemos un fusible de 30 amperes, pues necesitamos ponerle ya uno de 50, ¿no? Y ahí lo dejamos, no se le da seguimiento a la falla, llega una descarga y no se bota a esos 50 amperes y nos afecta en otra parte de la máquina. Bueno, eso es lo que suele pasarnos, ¿no? Aquí lo menciona como el cambio en el boceto del proyecto, que no tiene en cuenta todos los equipos. Aquí menciona pues es una falla de diseño en el que no se tenía en cuenta la protección para ese motor. Finalmente, el análisis de datos. El análisis de datos nos permite procesar información que nos va a ayudar a obtener gráficas como la que se ve aquí, con la cual vamos a ubicar tendencias y resolver problemas. Nosotros tenemos una herramienta muy importante que es el FIX.
en la cual nosotros vaciamos la información de las órdenes de trabajo, el tiempo que nos tardamos en resolverlas, las acciones que se realizan, en qué máquina ocurrió el problema, y de esta manera obtenemos información importante que nos ayudan a atacar los problemas de la mejor manera. Con el enfoque que tenemos de proponer mejoras en las máquinas, bueno, de esta manera podemos observar pues los tiempos de paro, pero aquí tenemos un ejemplo más de este análisis de datos. Aquí vemos el MTTR mensual y el MTBF, el cual es el tiempo en que tardamos en reparar una máquina y el tiempo que ocurre entre fallas, cuánto tiempo tarda en fallar la máquina. Aquí tenemos, por ejemplo, el último dato, 24.56 minutos sería el tiempo que nos estamos tardando en realizar la reparación de las fallas que salen día a día. De esta manera podemos medir la efectividad de los técnicos, monitorear si existe algún problema, porque veríamos que a lo mejor nos estamos tardando más de los 30 minutos, que es el objetivo. ¿Qué está pasando, no? Puede ser que no tenemos la herramienta correcta, no estamos siguiendo el método correcto y podemos ahí aplicar una mejora. Este es otro ejemplo en el cual por máquina se desglosan sus principales problemas. En la Termo 2 tuvimos un problema de resistencias que nos consumió 285 minutos de tiempo. De aquí surgieron muchas actividades, como fue el aislar la parte de control de la fuerza, donde se colocó un acrílico en los tableros principales. Aquí en la Termo 8 la mesa de carga fueron 278 minutos. En esa ocasión fue el problema del drive de mesa de carga que se dañó y que no fue correctamente parametrizado. Entonces, como se pueden dar cuenta, estas gráficas, al verlo así tan visual, podemos saber qué máquina vamos a atacar, qué problema es el que nos está generando y de qué manera podemos proponer ahora sí una solución o una mejora. Entonces, es información que al final nos va a dar la posibilidad de generar una propuesta. Una propuesta de mejora puede ser aplicada en el formato de mejora que maneja manufactura, o se puede hacer una presentación, se puede hacer un dibujo, una animación, lo que ustedes quieran. Aquí lo importante es llevarlo a cabo, probarlo y pues resolver el problema. Aquí tengo un ejemplo de una propuesta que se hizo de un Kanban electrónico basado en la industria 4.0. Aquí expongo un poquito de la historia o de lo que ya se está aplicando en la industria, e incluso coloco imágenes de los bines que ya se trabajan de esta marca Reca. Antecedentes, ya se había planteado un proyecto, propuso algo basado en ello, utilizando micro switches, ahora utilizando también un rack especial que compraron para la línea Ford, y pues se propone aquí el monitoreo de los materiales y la carga con seguridad a través de un lector de huella digital controlado por un PLC. Sería la fase 1 y también se agregó un costo. No siempre se tiene que agregar el costo, ¿verdad? Porque no siempre contamos con una cotización, pero es un ejemplo de cómo se hizo una presentación para proponer la solución. En los resultados siempre es importante resaltar el antes y el después, tener la ayuda visual para comunicar correctamente, por ejemplo en las fotos colocar los marcos de colores distintivos como son el rojo y el verde para que inmediatamente sepas cuál es la parte de la falla y cuál es la parte que está bien. Estos pueden presentarse en un reporte de WhatsApp, una presentación o un reporte escrito. Ya he mencionado antes el archivo de control de cambios, ahí llevamos pues el registro de las fotografías y lo que se hace. Esta es una manera de presentar los resultados, y otra manera muy visual es en una presentación. Aquí se ve las etiquetas que existían en la Termo 8 en los tableros y cómo quedó al final después de hacer tablas con la Gravograph. De hecho se ve más visual, es más fácil identificar los botones que son para encender y para apagar y los que tienen acciones de movimiento. Aquí tenemos otro en el cual participamos todos, que fue el cambio del control de la extrusora 2, la colocación de la pantalla y el inicio de la automatización. Y pues aquí claramente se ven el antes y el después. Se colocan los beneficios como es el control de calentamiento automático, el monitoreo de señales de otras partes de la extrusora y el ahorro por refaccionamiento. Y bueno, pues esto sería todo. Solo son ejemplos de la forma en que ustedes pueden empezar a atacar los problemas que tenemos día a día y proponer soluciones. No está de más que comiencen a practicarlo y que empiecen a dominar
pues estas técnicas que aunque sencillas ayudan a mejorar la presentación de nuestros proyectos y de nuestras propuestas. Bueno, sería todo, gracias.